Ven y disfruta del delicioso sabor que tiene Café La Casa, así como de sus exquisitas pizzas a la leña. Y recuerda que un café y una buena compañía te alegran el día. Café La Casa, un lugar único. Revolución número 3, Colonia Centro. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto volver a saludarles. Aquí su amiga Montserrat Sánchez. El día de hoy traemos un tema que en lo personal se me hace muy importante porque no todos lo sabemos, pero todos en algún momento hemos asistido a él, lo hemos practicado. Y algo importante es que antes de abarcar de lleno este tema, quiero comentarles que este tema lo transmitimos con todo el respeto hacia creencias e ideas de cada quien, ¿sí? Simplemente recuerden que el objetivo de este programa es informar, ¿no? Informar, orientar y hacer un poquito más consciente a toda la gente que nos escucha. Bueno, el tema de hoy es ¿qué no hacer en un funeral? Y para esto traemos a una persona adecuada para que nos oriente de qué aspectos, qué cosas, qué palabras, desde palabras, no hacer en un funeral. Para esto traemos al psicólogo y principalmente especialista en tanatología y suicidio, José Luis Luna. Hola. Hola, muchas gracias, Monse. Pues nada, agradecido por invitarme nuevamente y seguir tocando este tipo de temas, ¿no? Bueno, como lo decías, este tema que vamos a tocar, como dices, respetando creencias, respetando formas de pensar de cada quien y pues con mucho respeto para todo el mundo. Muy bien. Sí, es como lo mencionaba anteriormente, siento que es muy importante y que todos hemos participado, ¿no? Pero sobre todo con el respeto, cada quien. Así es. Entonces, lo que no se hace en un funeral es algo que quise compartir para este programa. Pero antes de iniciar con esto, pues bueno, pues la pregunta aquí en el aire, bueno, ¿qué es un funeral? Ya no pues lo hemos vivido en algunas partes, pero bueno, ¿qué es un funeral como tal? Uh-huh. ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué es un funeral para ti? Ok, para mí un funeral, desde mi punto de vista, creo que lo he vivido como esa parte del hacerme consciente, bueno, la redundancia, de que ya no hay vida en ese pariente, amigo o el vínculo que hayamos tenido, más porque, y se me hace como un paso bien fuerte, porque estamos ahí con él, o sea, él está presente todavía, pero precisamente sin vidas, es el cuerpo inerte, y es cuando te pones más como a reflexionar, a pensar sobre la persona, sobre el vínculo que tuviste con esa persona, sobre lo que hicieron, lo que no hicieron. Entonces creo que es como el momento más para reflexionar. Efectivamente, sí, y pues es toda una experiencia asistir. Si tuviéramos que darle una definición como tal, pues es complicado, pero lo que sí se puede afirmar es que es toda una ceremonia o a lo mejor un rito en el que pues formalmente se despide al ser querido y se da oportunidad pues a que todos los que están presentes pues procesen este momento de duelo, que se procese la muerte del ser querido, acompañar a la gente que pues está como doliente, la gente que perdió a ese ser querido, bueno, o todos los que lo perdieron, es acompañar, es un momento en el cual se despide a la persona, al ser querido, y se procesa toda esta cuestión de la muerte. Entonces, eso es el funeral es una ceremonia, es un rito como de despedida. Pues irónicamente el funeral no es para el difunto, el funeral es para los vivos, el funeral es un evento en el cual pues todos nos despedimos de él. Entonces, pues de repente cuando tenemos que asistir al funeral o nos invitan a asistir a un funeral o se tiene que asistir a la despedida de este ser querido, a veces por la incomodidad, a veces por el nervio, pues no sabemos como qué se hace o cómo se debe de
de conducir a una persona a través de este rito, de esta ceremonia. Por eso el día de hoy pues les traigo ciertos aspectos, en concreto 8 aspectos a tomar en cuenta en un funeral. Entonces, lo que no se debe hacer en un funeral y pues complementamos con aspectos de que sí se debe hacer. ¿Cómo ves, Monse? Muy bueno el tema. Entonces, recuerden, radio escuchas, es aspectos entre qué no hacer en un funeral y también los vamos a complementar, ¿verdad? Con que sí. Efectivamente, 8 aspectos que debemos de tomar en cuenta, qué no hacer en un funeral y qué sí. Entonces vamos a comenzar con el primero. Vamos, el número 1 es, lo que no debemos hacer es faltar al funeral, ¿sí? Entiendo que es una experiencia, como les decía, a veces incómoda, a veces nos ponemos un poquito nerviosos porque pues no es fácil procesar este aspecto de la muerte, las emociones de las otras personas, pero es importante estar ahí. O sea, lo que no se debe hacer es faltar. Si por alguna situación, por extraordinaria que sea o por fuerte que sea, no se puede asistir, buscar la manera de llamar a la persona, de decirle que estás ahí, la acompañas y que en otro momento vas a ir a visitarla, pero no le estás preguntando, le estás afirmando tu compañía, le estás diciendo que posteriormente vas a ir, pero no dejarlo como tal. Insisto, es difícil, pero pues a la larga se agradece este gesto de compañía. Como la forma de hacerse presente, ¿no? O sea, no es necesariamente que uno vaya, obviamente sí es necesario, pero me refiero como a la parte si por alguna circunstancia no puedes, tal vez estás fuera de la ciudad y en cuestión de trabajo o lo que sea, no puedes estar, hacerte presente. Ya hay más maneras y muchas formas de hacerte presente. Efectivamente, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos mucha forma de hacerlo. Es querer es poder, dice la frase. Ajá. Entonces, pues el acompañar al ser querido, pues es una situación que sí debemos de tomar en cuenta. Entonces, no hay que faltar, hay que hacer lo posible por asistir. Normalmente la velación dura pues varias horas, darnos un chancecito por ahí, aunque sea en la noche, siempre se agradece ese gesto de acompañar a la persona en este momento complicado, ¿no? Pues creo que aunque no lo vemos así, o a lo mejor habrá gente que nos esté escuchando que no ha tenido una pérdida importante, que en verdad se sensibilice y que haga lo posible por asistir, ¿no? Por estar ahí acompañar a la persona que haya tenido la pérdida. Sí, acompañar a todas las personas. Es un momento bien difícil, en serio, y a lo mejor las personas que ya lo hayan vivido, pues no me dejarán mentir. Es un momento complicado y como les decía, es un momento de procesar esta cuestión de la muerte, perdí a un ser querido, entonces lo que de repente uno ocupa es compañía, el abrazo, pues simplemente estar ahí presente, aunque sea unos momentos, siempre se agradece el gesto, ¿no? Entonces, por eso el primer punto es, no hay que faltar al funeral. No hay que faltar al funeral. Bueno, y tenemos mucho más puntos, son 7, ¿no? Los que nos faltan más. Muy bien, pues ¿qué te parece si los demás puntos los abordamos después de un pequeño corte? Así es, Monse. Sí, muy bien. Regresamos después de un pequeño corte. No se vayan. Pues bueno, seguimos Continuamos entonces abordando algunos aspectos a tomar en cuenta de qué no hacer en un funeral. Hablábamos antes del corte de faltar al funeral, es importante que no faltemos al funeral. Segundo aspecto que hay que tomar en cuenta, el respeto ante todo. El segundo aspecto es respetar el rito. Vemos que pues no siempre se lleva un rito católico o de cualquier creencia. Los funerales son muy diversos, entonces hay mucho tipo de creencias, pues cada quien tiene la ideología que quiere y se respeta siempre, entonces por eso hay que respetar el rito. Si no se es católico o de la religión que sea, es importante que si hay gente que, por ejemplo, esté rezando, es importante respetar sus rezos, dejarlos, no a lo mejor hacer ruidos o reírse, a lo mejor ni siquiera es por cuestión del mismo rito, ¿no? O a lo mejor criticar esa parte, ¿no? Ay, ya otra vez están rezando, o ay, ya se van a poner a rezar. O sea, es como la parte como ellos lo quieren llevar y vivir esa parte del rito. Así es, sí, es importante respetar lo que sea que su religión les esté dando. Hay que estar ahí, pero pues respetando. No hacer ruido, no reírse. Los celulares, de repente, el que esté sonando el celular es un poco molesto y se considera dentro del funeral una falta de respeto. Entonces,
llevar el celular en silencio, a lo mejor vibrando, pero pues que no sea algo que esté entorpeciendo el rito como tal. Y el respeto va más allá de hacer ruido o no hacer ruido. También el respeto implica no llegar a querer imponer ideas, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, eso creo que es bien importante porque me ha tocado a mí ver en algunos que llegan y es que yo creo que mejor hay que hacer esto o esto. No, no, no hagas esto porque, o sea, cada quien, ¿no? Claro, O sea, claro, no llegar a sí. imponer. Sí, a lo mejor no, pues es que en mi religión se hace esto y no lo están haciendo, pero es que ellos deberían, pues se lleva el rito pues como tiene que fluir, ¿no? Entonces, no llegar a imponer ideas, no llegar a querer que otros piensen o que actúen de la manera que nosotros queremos. Entonces, ni imponer ideas, ni imponer creencias, ideologías, ni de ningún tipo. Entonces, hay que respetar el rito, como debe de ser, siempre estar ahí presente, ¿no? El tercer punto de los aspectos que hay que tomar en cuenta, lo que no se debe hacer en un funeral, es llevar vestimenta inadecuada. Y esto tiene que ver con muchas situaciones. Normalmente se nos dice, no, pues es que en el funeral tienes que ir totalmente de negro. Esto no es totalmente cierto, Monse, porque en realidad el doliente, la persona doliente se viste de negro pues porque así lo quiere hacer. Antes se pensaba o se tenía la creencia de que ir a un funeral vestido de negro era una parte del rito porque se hacía una especie de camino de velas y entonces el difunto o el espíritu del difunto caminaba o se iba a través de ese camino luz, de velas, a través de la luz, y la ropa oscura pues era una representación de pues darle paso, permitirle que continúe, que migre a otro mundo. Entonces por eso se usaba la parte de la ropa negra. Hoy en día pues no es como el código de vestimenta, por así decirlo, pero sí es importante llevar tonos oscuros o serios. Tampoco irse al otro puesto, irse muy llamativo o muy exagerado en los colores. Extravagantes sobre todo, siento, ¿no? Claro, extravagantes, porque sí podría considerarse dentro del funeral como una falta de respeto. Entonces, la vestimenta adecuada, ¿cuál es? Al final de cuentas, es pues un color serio, colores serios, pues no totalmente de negro, porque pues bueno, eso prácticamente lo hace el doliente. El doliente se puede vestir como se le pegue la gana, es un momento en el cual tiene que estar procesando todo esto. No se juzga a la gente por la vestimenta, pero sí es una situación que sí se debe de cuidar, y más si uno va a acompañar a otra persona, ¿no? Creo que eso es ahí donde quería decir, bien importante, no lo mismo que se le exige esa parte al doliente, al que tuvo la pérdida, a los demás que a lo mejor vamos a acompañar, somos más sensatos en ese momento, la otra persona no tiene cabeza para otra cosa. Sí, exactamente. Entonces, ese código de vestimenta es otra forma como de imponer un respeto, ¿no? De decir, estoy aquí, te acompaño de una manera respetuosa y pues nada, ahí estamos, ¿no? Entonces, ese es el tercer aspecto. El cuarto aspecto, yo decidí llamarlo como no dar el típico pésame. A ver, por ejemplo, Monse, y sin juzgar, y personas que nos están escuchando. Ajá. ¿Qué hacemos cuando de repente llegamos al funeral y vemos a la persona que está como doliente, que está llorando la persona? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo lo abordamos? A ver, ¿tú cómo lo has hecho? Cuéntanos. Pues en mi experiencia, he tenido dos experiencias que sí me han sido, la que voy a compartir es la que me puse muy nerviosa, porque aquí en este caso el doliente estaba llorando, o sea, estaba abierto de alguna manera, había sido una muerte muy trágica, etcétera. Entonces fue así como que no encontraba las palabras, quería encontrar como las palabras más adecuadas, entonces como que mis pensamientos eran tan rápidos que no sabía cuál. Entonces en ese momento lo único que hice, dije, mejor de no saber qué decir, no digo nada y solamente lo abracé. O sea, solamente lo abracé y ya al último, cuando lloró estábamos abrazando, fue lo único que le dije, aquí estoy contigo. O sea, fue todo, porque a veces por querer estructurar me puse muy nerviosa. Claro, es que esta parte de las emociones es complicado, ¿no? Porque son las emociones de la persona y las emociones nuestras, entonces, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo le hacemos? Nos viene el típico nervios de, bueno, ¿qué digo? ¿No?
pues veo que está triste, veo que está llorando, ¿cómo reacciono yo a su dolor, ¿no? Pero bueno, creo que hiciste muy bien, creo que una forma muy, muy buena de dar el pésame es llegar y abrazar simplemente a la persona. Sí. Si no se tiene nada que decir o si en el momento no llega algo elocuente que decir o que a lo mejor haga sentir pues menos mal a la persona que está como doliente, pues mejor no decir nada, ¿no? Entonces es importante no llegar con una frase típica, les llamo yo esas frases de cereal trilladas, ¿no? Como pues todos vamos para allá, entonces consuélate porque todos vamos para allá. O, ya no llores, mira, vas a estar bien. Él ya está en un lugar mejor. Ya están en algún lugar mejor, van a venir tiempos mejores, vas a estar bien. Entonces, este tipo de frases trilladas no sirven. ¿Qué es lo que sirve? Decir algo de corazón. Tampoco puedo mentir, tampoco puedo usar algo que no es mío prácticamente. Que Entonces, no te nace. Que no te nace efectivamente. Entonces, no se dice lo que no se siente. Pues te acompaño en tu dolor, sería una frase muy adecuada. Bueno. Estoy aquí contigo, te acompaño. Si se le estima, si se le quiere, pues empezar a decirle, pero no salir con una frase típica de cereal. Uh-huh. Ahorita se me vino una situación que también yo estuve presente por ahí, que creo que es importante, quisiera comentarla, pero la comento más adelantito, ¿sí? ¿Qué te parece si vamos a un pequeño cortecito y regresamos? No se vayan, vamos a un pequeño corte. ¿Qué no hacer en un funeral? Seguimos con los aspectos, nos habíamos quedado en Estábamos hablando en el cuarto aspecto de no dar el típico pésame, hablábamos de no usar frases trilladas, hay que acompañar, hay que decir lo que nos venga de corazón sin este tipo de comentarios. Ajá. El siguiente punto, el siguiente aspecto, yo le llamé no molestar. El siguiente aspecto, no molestar. Modo, no estoy. Modo, más bien, no te estorbo ni tampoco te molesto. ¿A qué me refiero? Okay. De repente cuando llegamos y están las personas dolientes, ¿qué no hacer? No hay que llegar a pedirles, porque están en un momento en donde están un poco ensimismados, están pues viviendo lo que es su duelo, ¿no? Es un momento en el cual efectivamente la gente tiene que empezar a vivir su duelo, estar ahí, vivirlo como tal. Entonces no puedes llegar y decirle, oye, fíjate que ya no hay café. Hombre, es que nada te cuesta ir a traerlo tú. Uh-huh. Lo que les digo con no molestar es que lo que sí se tiene que hacer es ofrecer. ¿Qué no hacer? Pedir y exigir, sobre todo a los dolientes. Al contrario, creo que sería buen gesto, que sí se debe hacer, cooperar con lo que haga falta. Veo que ya no hay papel en los baños, bueno, no le voy a llegar a decir a esta viuda que acaba de perder a su marido, oye, ya no hay papel en los baños, ve y compra. Oye, fíjate que ya se nos acabó el azúcar y la gente sigue llegando. ¿Qué vamos a hacer? O sea, pobrecita, o sea, ella todavía está en su dolor y le vas a dar estrés a que ni siquiera la cabeza le funciona para procesar. Sí, mejor lo que hay que hacer es llegar a ofrecer. Entonces, uno llega con el café, con azúcar, con elementos que puedan como contribuir a las galletas, no sé, algo que pueda contribuir a que, pues, de alguna manera se viva lo menos pesado esta ceremonia del funeral. Entonces hay que llegar y ofrecer, se vale ofrecer, inclusive no llegues y le preguntes al doliente, oye, ¿tienes hambre? Pues mejor ofrécele, ya llévale el cafecito cuando menos, o llévale, no sé, la galletita, el sándwich, algo. Obviamente, pues no hay hambre, no hay sueño, no hay muchas cosas porque pues está viviendo la pérdida, pero pues hay que ofrecer. Entonces, ¿qué no hacer? No molestar. ¿Qué sí hacer? Hay que cooperar, hay que ofrecerle a las personas, ¿no? Muy Entonces, bien, contribuir. No contribuir, efectivamente. Y en esta misma línea, algo que no se debe hacer, pues llegar con las manos vacías. Lo que les decía, el siguiente punto implicaría no llegar con las manos vacías, hay que llevar una ofrenda. Hay muchos tipos de ofrendas que se pueden llevar. Se puede llevar fruta, se puede llevar, como les decía, el típico café, galletas, pero lo más importante del funeral, las flores. Lo indicado para el funeral es la típica corona de flores que mandamos. Les explico un poquito a qué viene esta parte de la corona. Es un círculo de flores que representa el ciclo de la vida. Entonces,
es como pues como les digo, una representación de terminó una vida, se está cerrando el ciclo de la vida y hay que contemplar la vida en su expresión más máxima. Entonces, en el momento de la muerte de otro ser querido, nos damos cuenta de nuestra vida. Y es una señal de cerrar ciclo, cerrar este ciclo de la vida con esta corona. La idea es mandar esta corona de flores al lugar donde se está velando a la persona, así sea en su casa o en una funeraria como tal. Un velatorio o algo. Un velatorio como tal. No mandarlas a casas ajenas o a lo mejor a la casa del difunto, pero no lo están velando ahí, lo están velando en la funeraria. Entonces, lo adecuado es, si vas a mandar una ofrenda, mándala en el funeral. Que llegue directo a donde está la persona. Que llegue directo a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, es importante que así se dé, ¿sale? Muy bien. El siguiente punto de lo que no se debe hacer. No hablar mal del difunto. Sí, es un punto controversial porque a veces, y se oye a lo mejor fuerte lo que voy a decir, pero a veces con la muerte llega un gran alivio, un gran peso. A lo mejor la persona, pues era un desgraciado, golpeador, era una persona que daba muchos problemas. Podría ser que era una persona que violentaba a su pareja, que no los dejaba vivir en paz, Sí, lo que sea. sí, era un desgraciado a lo mejor, ¿no? Pero no se dice, no se habla mal en el funeral, eso déjatelo aparte, eso pues procésalo en otro lado. No es momento ni de hablar mal del difunto ni de contar chistes. De repente, como mexicanos, en muchas ceremonias, en muchos funerales, somos muy dados a como a contar el chiste, ¿no? Sí. Es que esto pues nos relaja y todo, sí, pero no es el momento adecuado. Creo que es algo muy molesto. Sí. O sea, desde mi punto de vista, y yo creo que para las personas que hemos vivido un funeral, que la mayoría, es muy molesto que de repente por ahí en grupitos escuchen que se están carcajeando, claro, o que están así hasta echando su fiesta. Entonces creo que eso es algo importante. Si de verdad de corazón no tienes la forma de acompañar a alguien en el dolor, de estar ahí nada más, claro, pues mejor no asistir. Es como lo que decía, si no te nace, no lo hagas. Sí, o hacer el esfuerzo pues por guardártelo para ti. Contar chistes o hablar mal de la persona pues no contribuye, no apoya. Insisto, a lo mejor, como les digo, era una persona, pues nadie es ni bueno ni malo, todos tenemos una escala de todo esto. Entonces, no somos ni buenos ni malos, somos personas, y a lo mejor la persona tomó muchas malas decisiones en su vida, tomó malos caminos, pero no es momento de reprocharlo, no es ahí. La gente está ahí en el funeral para vivir su duelo, y como bien lo dices, entonces, si están viviendo su duelo, es el momento de hacerlo, entonces hay que respetar, ¿sale? Y el último punto, antes de terminar esta charla, es qué no debes de hacer, no dejar que la gente exprese su dolor. Es decir, que sí hay que hacer, dejar que la gente exprese su dolor. No callarlos, no decirle, no, ya no digas, cálmate, relájate. Es importante dejar a las personas que lo vivan como lo tengan que vivir. Que si hay gente que de repente sí puede sonar muy escandalosa, muy ruidosa, ¿no? Hasta gritando de dolor, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a esta viuda, por ejemplo, que porque no solo perdió a su marido, perdió a lo mejor a su compañero de vida, a su mejor amigo. El papá de sus hijos. El papá de sus hijos, su proveedor, su mecánico, su chofer, pues perdió muchas cosas en esa vida que se fue. Entonces, sí es importante dejarle que exprese. Y si a lo mejor está gritando, está llorando, dejarle y respetarle. Se tira al suelo, lo que quiera, dejarlos, ¿no? Dejarlos, sí. Hay que apoyar en lo que se pueda, pero sí permitirle. Y sobre todo, si esta persona está expresando su dolor, no hables del tuyo, no le robes la oportunidad de expresar su propio dolor. No es tuyo. Sí, a lo mejor te duele, pero pues hay que tomar en cuenta que no es un duelo de quién tiene más atención, ¿no? Entonces, hay que dejarle que se dé esta parte, ¿no? Es importante que así se dé. Sí. Y pues ya para cerrar, a menos que tú quieras comentar algo, dos cosas. Número 1, importante reflexión. El funeral es para vivirse.
Estar en un funeral implica que vivas tus emociones. Es un momento donde empieza a elaborarse el duelo para muchas personas, ¿no? No en todos los casos, pero sí en su mayoría. Permitirles vivir sus emociones. Si estamos en el funeral, hay que estar en el funeral. Fuera redes sociales, fuera celular, fuera otro tipo de situaciones que no van. Estemos en el momento en el que tenemos que estar, presente. Creo que eso sí es bien importante y tocó un punto que a mí, yo ya tengo tiempo que lo veo, le digo, es que creo que es el momento en el que aún está la persona presente de alguna manera en cuerpo y ahora sí que aquello que le quisieras decir después en lugar de comentárselo en su red social o estar subiendo fotos con él, mejor en ese momento en el que estás tú con él mismo, muy íntimamente en la despedida, ¿no? Como esa parte de empezar a aceptar que ya no va a estar, que sientes feo. Es momento de reflexionar. Sí, efectivamente, reflexionarlo y pues como tal vivirlo, dejar ir a la persona, entre comillas, y es ahí donde se tiene que hacer, darnos permiso, darnos chance y no estar con esta parte de distraernos, porque pues distraernos no nos va a permitir vivir ese momento, ¿no? Elaborar el duelo, como decía. Elaborar el duelo, que ya más adelante hablaremos de todo esto. Sí. Y pues hay una frase que les quiero dejar, igual más adelante subiremos a la página de Conscientemente, que nos estén siguiendo. Quiero cerrar con esta frase que es muy como ad hoc, muy ad hoc al tema del funeral, y dice así: la muerte como tal no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Es una frase de Isabel Allende. Buenísima frase. Creo que eso es algo que también poco a poco nos han ido los medios aprendiendo a que la gente muere cuando uno se olvida de eso, pero siempre quedan en un recuerdo. Así es, y el funeral al final de cuentas es un rito en el cual despedimos pues, para seguir viviendo. Perfecto, muy buen tema, ¿no? Sí. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho el tema de hoy y que estos 8 aspectos que tomamos aquí en cuenta con el especialista nos hayan servido y les hayan servido a ustedes para hacer más conciencia en esta situación que les toque vivir. Pues bueno, estaremos esperando en las demás emisiones. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación, Monse. Encantado de seguir compartiendo con todos ustedes. Muy bien, gracias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que estén muy bien. Hasta luego.